Juan 14:1, esta es la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente forma: no se angustien. En la otra dice: no se turben. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, hay muchas moradas, muchas casas. Si no fuera así, yo se lo había dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. Y si me voy, sé que lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Jesús les está diciendo a ellos y les está dejando muy en claro cuál es su posición para partir de la tierra. O sea, Él no va simplemente al cielo porque bueno, ya se acabó el turno aquí. Él dice: yo me voy porque voy a prepararle un lugar a ustedes. Ahora, esa promesa no era solo para esos 12 discípulos. Jesús le está hablando a aquellos 12, pero realmente esa promesa es para todos los que creamos en Cristo Jesús. En ese caso eran 12 que estaban alrededor de Él y reciben la palabra de Jesús. Pero esa promesa es para todos los que creemos en Jesús, como los discípulos, porque somos discípulos de Él una vez que le creemos, que comenzamos a caminar en su camino. Y si me voy, sé que preparo y vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Porque eso sí se aclaró, sí se encargó Jesús. Jesús les dejó muy en claro a sus discípulos cuál era la forma para llegar al Padre. Aún ellos no entendían, porque fue un lapso de tiempo muy rápido. Recuerden que ellos comienzan a hacer memoria después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, de todos los acontecimientos, y tiempo después es que se comienzan a escribir los 4 evangelios, que son Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Entonces dijo Tomás se identificaba como el discípulo incrédulo. Siempre hay una persona, ojo, Tomás no era malo. Hay gente que ponen a Tomás como una persona mala. No, Tomás era una persona muy honesta con su incredulidad. Hay personas que no son honestos con su incredulidad. Hay personas que te dicen: no, yo estoy muy bien, yo creo en el Señor, mi fe está firme, pastor, todo está muy bien, gracias a Dios. Pero resulta ser que son como Tomás, incrédulo. Pero Tomás tenía la valentía de hablar, y era muy estratégico que Tomás estuviera, porque los 12 discípulos representan las 12 personalidades del cristiano. Uno era impulsivo, uno era amoroso. Hay distintos tipos de cristianos. En esas 12 personas incluso hay uno traidor, que fue Judas. Bueno, no vamos a hablar de traidor. Aquí no hay traidores ninguno. Eso fue diferente. Pero sí, hay personas que se apartan de Dios y toman una traición al llevar su vida, dejar una fe tan grande como la fe del evangelio, abandonarla y llevar la vida pasada. Es una forma de entregar lo que Jesús le dio con mucho amor, tirarlo por la borda por lo que ofrece el mundo, por los beneficios. En este caso Judas fue por unas monedas, más muchas personas lo hacen por una mujer, por un hombre, por un trabajo, y sin darse cuenta están haciendo lo mismo que hizo Judas. Pero en esta mañana estamos para entrar en conciencia. Entonces esas 12 personalidades representan las 12 formas de cristiano. Hay uno que siempre es incrédulo, y era necesario que Jesús tuviera estos 12 discípulos, porque Él sabe que iba a haber siempre alguien sin duda, y tenía que haber alguien con duda pero que hablara. En este caso era Tomás. Entonces Tomás le dice a Jesús, le dice de la siguiente manera: ustedes ya conocen el camino para a dónde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo, le contesta Jesús, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Ahí le contesta Jesús con el Espíritu del Padre. Y
Es necesario entender esto en esta mañana, porque hay una presencia de Dios. Está el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa de Jesús antes de partir y luego de partir, cumplida, de la tierra. Jesús nos revela muy claro que el que conoce a Jesús, el que ha visto a Jesús, nosotros no le hemos visto físicamente, ellos sí, pero el que conoce la vida de Jesús sabe cuál es el Espíritu del Padre. Dios no va a venir en la forma que como los judíos lo esperaban. Y muchas veces nos quejamos: los judíos rechazaron a Jesús, los judíos rechazaron el mensaje de Cristo. Pero nosotros, sin darnos cuenta, estamos como los judíos. Dios nos está hablando a través de un líder, a través de un pastor, de un ministro que tiene al frente de ti, y tú menosprecias ese mensaje porque estás esperando al mismo Dios en gloria. Estamos como cuando los judíos esperaban a ese Mesías. Ellos creían que iba a venir con mucho ímpetu, con la fuerza de un rey, con caballos que volaran, y iba a destruir a todos sus enemigos. Resulta ser que Jesús le vino en una persona pobre, sencilla. A través de Jesús llegó la presencia de Dios, y solamente un corazón humilde puede entender esto. Solamente un corazón sumiso, un corazón dispuesto a aprender y a recibir lo que viene de Dios puede recibir esto. Un corazón arrogante dice: no, porque ese es un hombre, no, porque ese es un humano. A mí me habla Dios. Hay personas que dicen: la última palabra en mi vida la tiene Dios. Sí, y te la está hablando desde este altar, pero no le has prestado atención. Es importante entender esto. Esto no es un lavado de cerebro o una forma de, no, bueno, es la forma de predicar. No, mira, si pones en práctica lo que aquí se da cada domingo al pie de la letra, créeme, nos veremos de aquí a 1 año, 2 años, y veré a una persona muy exitosa, llena del poder de Dios, sano, libre, bendecido, casado, bien casada, con sus bendiciones económicas, con una familia en paz y con, sobre todo, el temor a Dios. Pero a veces somos tan tercos, soberbios, porque la arrogancia de nuestro corazón nos arropa sin darnos cuenta, y debemos tener demasiado cuidado con estas cosas. La arrogancia de nuestro corazón es engañosa. El corazón se pervierte fácilmente y no quiere aceptar lo que otro humano puede decirte. En cambio, a Jesús yo sí tengo fallas, pero precisamente por eso Jesús vino a esta tierra, para justificarme, para justificarte a ti delante del Padre, porque saben que no eres perfecto. Ojo, con eso tampoco estoy apoyando sinvergüenzuras, porque hay personas que dicen: no, yo te hablo de parte de Dios y estoy en pecado, pero es que la gracia de Dios no funciona así. Yo estoy luchando contra una naturaleza pecaminosa, pero cada día dejo huellas detrás, porque no estoy en el mismo lugar. Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. El camino del evangelio es un voltear atrás y ver tus huellas. Si tú ves que tú sigues en el mismo lugar, o ves huellas adelante, es que estás retrocediendo. Pero si tú ves que cada día no estás en el mismo lugar y ves un panorama distinto, ves batallas distintas a las que tienes que enfrentarte, desafíos distintos en tu propia vida, entonces quiere decir que tú estás avanzando en la fe. Este camino de fe es un camino de valientes, pero si te digo algo: si tú te estás moviendo del lugar, entonces estás escuchando la voz de Dios. Y hoy, en esta mañana, Dios te está hablando. Y voy a seguir leyendo de la siguiente manera: ¿acaso no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? O sea, cuando Felipe le pregunta, que es otro discípulo, no es Tomás el incrédulo, Felipe confronta un poco y él juzga sin darse cuenta, pero era necesario que lo hiciera. Jesús no se molesta allí. Él juzga la persona de Jesús porque le dice: sí, tú me le dijiste una vez
que el Padre está en ti, que tú estás en el Padre, pero muéstrame al Padre. Yo quiero verlo. Y Jesús le dice: todavía no has visto al Padre, y he estado contigo, he caminado contigo. O sea, es el Espíritu de Dios. Y a veces nosotros estamos pastor, pero muéstrame el milagro, muéstrame qué Dios tiene para mi vida. Y yo te digo, tanto tiempo Dios te está hablando, tanto tiempo, tantos domingos Dios te ha hablado, y todavía estás preguntándole a Dios qué hacer con tu vida, porque pones en duda, como Felipe. Pero era necesario que lo hiciera para que quedara plasmado en la historia del día de hoy. Como Felipe, pones en duda lo que Dios te está hablando. Y dice la palabra aquí en Juan 16, 7: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, sé que lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, a veces estamos viviendo una vida llena de pecados y cosas que no entendemos, que no podemos salir, ataduras a las cuales tú te estás enfrentando cada día. No quisiera entrar en detalles, pero hay demasiadas ataduras que atacan al hombre, a la mujer en intimidad, en su diario vivir. Entonces necesitas del Espíritu Santo de Dios para poder vencer esos obstáculos que te están impidiendo ir a su presencia de una forma más fluida y poder entender el propósito y las palabras de Dios en tu vida. Pero muchas veces nosotros estamos dando vuelta en un mismo círculo. ¿Y por qué estamos dando vuelta en ese mismo círculo? Porque no tenemos a la persona de Dios, que es el Espíritu Santo. No podemos ignorar el Espíritu mismo de Dios. No podemos ignorar su presencia. Por eso nos damos tantos trastes conociendo toda la Biblia. Por eso un cristiano que ha vivido 20 años del Evangelio sigue en la misma pobreza, porque no se ha amarrado del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Eso sí, Él es santo y tiene una voluntad. Como se lo digo, Dios tiene una voluntad y no puedes ignorarla. ¿Sabes por qué? Porque es lo mejor para tu vida. Dios no tiene una voluntad mala. Nos aferramos tanto a nuestros propios sentimientos. Pero hay tantas cosas, relaciones, amistades, formas de vivir que Dios te está diciendo: abandona esa manera. Abandona, que yo tengo una forma mejor. Deja de hacer las cosas de esa forma. De esa forma como corriges no está bien. De esa forma como estás llevando a tu familia, a tu hogar, no está correcta. Y tú dices: no, yo definitivamente hago como a mí me parece. Pero Jesús te dice: tengo una voluntad a través de mi Espíritu Santo. Pero nos acostumbramos tanto a vivir sin Dios que ya sabemos sanarnos nosotros mismos de nuestros propios golpes. No, me fue mal en este negocio, pero ya yo me levanto, yo tengo una estrategia por aquí, voy a montar ahora un taller de cambiar caucho. ¿Pero qué pasó con el de pintura? No, ya te sabes curar. Pero todo lo que viene de Dios es perfecto y es bueno. ¿Por qué no te detienes un poco? ¿Por qué no te detienes un día y comienza a pensar qué estás haciendo con tu vida? ¿Eres cristiano? ¿Recibiste a Jesús? Y comienza a preguntarle a Dios: ¿cuál es el plan, el propósito para el cual yo estoy aquí, Señor? Señor, revélame cuál es la forma en que yo debo trabajar mi economía, cómo debo trabajar mi hogar, cómo debo buscar a esa persona que va a ser la compañera o el compañero del resto de mi vida, y no dejarme deslumbrar por lo exterior. Señor, revélame qué debo hacer con respecto a mi hijo o a mi hija. O sea, a veces estamos resolviendo las cosas, haciendo otras cosas,
y haciendo las mismas otras cosas y no reparamos nada. No sé si me entiende. A veces usted quiere reparar las cosas con Dios, pero no deja de hacer lo mismo que está haciendo. Entonces yo le digo, deténgase un momento, deténgase, aguántese un poco y piense en usted y en Dios. Apague todo alrededor de usted y a solas en su habitación, en un lugar apartado, vete por la calle caminando y pregúntale: Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Mira, he intentado tantas formas de trabajar, de hacer un negocio, y he fracasado. Señor, revélame tus misterios. Revélame cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Y créame, Él no va a defraudar esta palabra. Él le va a hablar. Le va a hablar y le va a decir: tengo esto para ti, hijo. Hace muchos años que abandonaste el plan que te dije cuando pequeño. Te llamé a un ministerio, te llamé a un llamamiento santo y te ocupaste en las cosas materiales, no sabiendo que el ministerio que te iba a dar lo encerraba todo, e incluso lo material. Te llamé a estar en este país, a sembrar y a creer en esta tierra, pero tú decidiste hacer otras cosas. Decidiste ignorar mi palabra y más bien maldecías la tierra cada día y decías: este país no sirve, esto no funciona. Él te va a hablar. Yo no sé qué te puede decir Él a ti, porque yo sé que Dios tiene un diseño distinto con cada persona, que solo Él y Dios pueden saberlo. Pero entonces necesitas acercarte a la voluntad de Él y decirle: mira, Señor, yo en mi astucia humana, en mi sagacidad, logré esta camioneta nueva, logré esto, tengo esto. Oye, pero honestamente, Señor, te he ignorado. Entonces comienza hoy a decirle: Dios, es verdad, he logrado esto por mis propios medios, pero todo esto lo he hecho a un lado y quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida. Y créame, Dios le va a hablar. Él tiene una voluntad y es buena, no es mala. Dios no es como muchas personas lo pintan, como un Dios que te va a meter en algo malo. O sea, Dios no es malo, Dios es bueno, y es bueno en gran manera. Es decir, que Él te va a dar lo adecuado. El mundo te da calmantes, el mundo te da ibuprofenos para calmar el dolor y bajar la presión, la hinchazón. Dios te da el antídoto que te cura. Dios te da el antibiótico que te va a quitar no solo el dolor, sino la enfermedad. Dios tiene para ti algo más profundo, algo directo, porque lo diseñó desde antes de la fundación del mundo para ti, porque Él ya te conocía. Dios nos conoce, es decir, Él tiene un plan bueno y perfecto para cada uno de nosotros. Pero, iglesia, tenemos que exponernos a su voluntad. Las cosas se hacen de forma correcta para obtener los beneficios correctos. Todo lo que empieza mal termina mal. Siempre, siempre es así. Pero lo que comienza correctamente tiene grandes beneficios. Y a veces lo correcto se llama sacrificio, cruz, esperar, hacer la voluntad del Padre.